Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo especial de Realpolitik Televisión. En este caso estamos con Javier Pérez, más conocido como Dr. Chinaski. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por tu visita a los estudios de Realpolitik Televisión. Bueno, gracias. A vos. Justo te enganchamos, sos de Rosario, pero estabas por acá por la ciudad de las Diagonales. Vengo bastante a La Plata. Sí, me gusta. Me gusta mucho. Y entonces, por ahí cuando hago giras por el conurbano, lugares de la provincia de Buenos Aires más o menos cercanos, solemos hacer base en La Plata. En esta ocasión, los shows eran en Tigre, en Banfield y en La Plata. Y hace un par de días que estoy acá. Bien. ¿Qué te parece la ciudad? Me encanta. ¿Te gusta? Me encanta. Tiene Me algo en gusta. común con Rosario. Sí. La gente. Me gusta mucho. Bien. Bueno, para arrancar, ¿qué reflexión haces de la política exterior de Trump? No, era un chiste para... Te quedaste pensando. Ninguna. Para romper el hielo. Ninguna, digo, para conversar acá con vos, digamos. Era para romper el hielo, para introducir un poco al humor, ¿no? Ujú. La importancia del chiste y el psicoanálisis, del humor para transitar la vida, ¿no? También la cotidianidad ante una vida que por ahí no es la que queremos, el humor también como en el plano de la conquista, de la seducción, de reírse de uno mismo. ¿Qué importancia tiene para el psicoanálisis? Es que para el psicoanálisis, para las personas, la importancia, ¿no? Eh, para la vida. Freud decía que el chiste es lo opuesto a la angustia, porque es inventarse una salida ahí donde no la hay. La angustia es cuando no hay salida, no hay palabras que te salven del abismo. Por eso es pura certeza. Y, y el chiste es cuando aparece una salida ahí donde no la había. El ejemplo que da Freud es magnífico, es tan bueno que no citarlo sería una negligencia irresponsable. Freud dice que un condenado a muerte, lo pasan a buscar el lunes a la mañana, así como hoy, para llevarlo al cadalso. Y, y cuando lo pasan a buscar, el tipo dice, linda manera de empezar la semana. Sí. Más que representativo, ¿no? Lo que significa. Y en este caso hablaste de la angustia. ¿Cómo se transita también la angustia? Freud dice que es el único afecto que no engaña, ¿no? Que es una señal de un malestar a tratar. Ujú. Lo primero que hay que hacerlo es aceptarlo, reconocerlo, pero después cómo es que se transita para sanarlo. Sí, la frase está muy bien, la frase es de la cara en realidad, dicho así. Es la única certeza, ¿no? Lo que no engaña. Porque, porque no tiene palabras, todo lo que tiene palabras es discutible, dirían los babasónicos, ¿no? Eh, y la angustia no tiene palabras. O sea que hay una dificultad siempre con los conceptos del psicoanálisis. Es que nosotros utilizamos muchos términos que se utilizan también en la yeca. Por Ujú. ejemplo, angustia. Pero angustia no es exactamente lo mismo en el lenguaje corriente de lo que nombramos técnicamente en la teoría. Y así pasa con muchos términos que nosotros utilizamos. Otro es deseo, por ejemplo. Pero entendemos lo mismo en la teoría psicoanalítica por deseo o culpa, por ejemplo. Es una particularidad de nuestro corpus de saber, digamos, estar conformado mucho lenguaje médico y mucho lenguaje que se utiliza también en histeria también, ¿no? Entonces, vamos a decir cómo se transita. En realidad, quizás esa pregunta sea más para bueno, vos decías el malestar Sí. o la tristeza. Y tienen que ir a ver un psicoanalista. Yo acá traje una tarjeta para repartir. También la podemos difundir.
Porque hay emociones también que tienen malas prensa, ¿no? Y que justamente por ahí no se visibiliza, uno se las reprime, se las guarda para uno mismo, Sí, claro, sentir tiene mala prensa de por sí. últimamente, ¿no? Eh, Dice Jorge Higgins, un psicoanalista de Buenos Aires, muy interesante, un gran escritor. Él dice, al que entra en contacto con su tristeza le llamamos depresivo. Ujú. Al que se entrega a la exaltación de una alegría le llamamos maníaco. De pronto le llamaremos sano aquel en quien sus deseos y sus pasiones adquieran el aspecto de una superficie líquida el día que nos sopla la más mínima brisa. Como si tuviésemos que ser máquinas. Se borra las singularidades, todos estándar, y totalizamos un pequeño rasgo de alguna emoción. Como que si también alguien se enojara y ya por eso sea un violento. Exactamente, sí, sí. Miramos con malos ojos aquel que se entrega a la expresión de cualquier sentimiento o pasión de manera con cierta vehemencia, o ni siquiera con vehemencia. Enseguida te acusan de intenso, Te iba a preguntar justamente etcétera. eso, si tenés que elegir, porque te acusan de intenso también, digo, y a veces como que se contrapone lo intenso, que también tiene mala prensa, pero del lado de la vereda de enfrente está la represión también. ¿Qué hacemos con eso? Uno más vale ser intenso que andar reprimiendo esas emociones. En algún punto, ¿no? Sí, 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 siempre está bueno desafiar, un poco rebelarse ante la moral reinante, ¿no? La ideología dominante. Después, bueno, cada uno sabrá hasta dónde le da para, para ir a contra la corriente y hasta dónde se vuelve insoportable, ¿no? Porque ¿viste? Es así, se van instalando. Ahora, por ejemplo, si llamas por teléfono, sos un insolente. Y el tipo como yo, que no detesto la mensajería, es dolorosísimo tener que respetar esa norma, ¿no? Estar disponible para alguien 24/7, la mensajería instantánea. Exactamente, y eso es una pérdida de tiempo increíble la que lleva con... Viste que antes, en los 90 cuando me crié yo, vos hablabas por teléfono cuando tenías que hablar. Y cuando tenías que hablar, hablabas una hora, quizá, con un amiguito, el sábado a la tarde, estás una hora entera conversando. De verdad, a través del teléfono, no sé, por no te podías encontrar, etcétera. Bueno, no importa, ya sé que soy un viejo choto cuando me Yo pongo a... coincido totalmente, tengo esa nostalgia por lo analógico Ujú, y prefiero llamadas telefónicas antes que estar constantemente chateando. ujú. ¿Ha cambiado, ha modificado mucho las subjetividades, la pantalla, el celular? Y vos antes sugerías, muy bien, vos decías, se nos pretende máquinas. Viste que ahora hay una tendencia, incluso hablamos de nosotros mismos, Ujú. como si fuéramos máquinas muchas veces, ¿no? Se dicen cosas, eso es algo que puntualiza Constanza Michelson, una psicoanalista chilena, también gran escritora. Y ella dice, uno dice, estoy enchufado, estoy fundido, estás activo, ¿no? Hay una tendencia a nombrarnos como si fuésemos electrodomésticos, dice Constanza Michelson. Y, y vivimos según cómo hablamos, ¿viste? ¿No? Según los lenguajes que se utilizan para nombrar lo que nos pasa lo que nos pasa. ¿Y por qué crees que hay tanta compulsión por andar mostrando todo lo que hacemos en las redes sociales? Porque también eso genera ansiedad, genera estrés. Ujú. Sí, genera estrés porque vos pensás que esa compulsión nace de vos muchas veces. Ese es el chiste de este régimen de dominación, bien llamado infocracia, por el filósofo surcoreano Byung-Chul Han. Eh, Él dice la particularidad de este nuevo régimen de dominación, de este nuevo panóptico, ¿no? Él le llama el panóptico digital. Ajá. ¿Viste? El panóptico era el sistema de esa vigilancia que inventó Bentham
que tiene una torre central, todas las celdas alrededor, con un Sí. gran patio de prisión, por ejemplo. Que es más conocido por Foucault, pero Exactamente, en el libro Vigilar y Castigar de Michel Foucault, exactamente. Entonces, el panóptico permite, ¿no?, esa vigilancia permanente, porque esté o no el vigilante en la torre, ya opera per se la vigilancia, ¿no? Porque no se sabe si está o no, entonces está. La sola posibilidad de que esté el vigilante hace que la vigilancia opere. Eh, pero el panóptico digital es superador porque el panóptico de Bentham solo vigilaba desde afuera los comportamientos, pero no tenía acceso a los pensamientos de las personas. Ahora sí, tiene acceso a qué te gusta, los algoritmos. a qué estás pensando. Claro, pero los algoritmos, el sistema después para... Pero sos vos mismo quien lo está mostrando. ¿No? No es un algoritmo que se está metiendo en tu casa como antes, que para saber qué pensabas tenían que pincharte el teléfono. ¿No? O sea, que te espiaban antes. ¿No? Y ahora vos solo ponés que te gusta. Y ahí el Porque, control es más eficaz porque exactamente, es de uno mismo. ¿sabe lo que? No solo a dónde está de vacaciones, o si volvió con la exnovia, o qué está comiendo, o cuánta actividad física hace, etcétera, sino que sabes qué piensan también, qué fantasean, en qué gastan la guita. Y esa compulsión uno la puede vivir como propia, y esa es la eficacia del régimen de dominación de la infocracia, que el vigilado no se sabe vigilado, como el panóptico de Bentham. Ahora se cree libre. El que siente el placer, la satisfacción de poner en público una foto de mi vida. Y no está mal que así sea. Y tampoco estoy diciendo yo que esté afuera, ni que me sienta a salvo por hacer un uso, no sé, particular, como hace cada uno de sus redes sociales. Algunos le dedican más, otros menos. Pero algunos incluso no tienen redes. Pero no importa, las redes te tienen a vos. ¿Vos te pensás Estamos que atrapados. porque vos lo tengas no estás ahí? No nos podemos salir de esa lógica un poco de engaño. Y también lo podemos asociar, ¿no?, a la ideología, ¿no? Que la ideología justamente triunfa cuando vos reproducís algo que no lo pensás y pensás que sos libre o autónomo, independiente por tener un propio pensamiento. Cuando es algo impuesto, y más si estás reproduciendo algo que no es propio de tu clase social. Ah, exactamente. Está perfectamente dicho. La ideología triunfa cuando vos pensás que lo que vos pensás lo pensaste vos. Así es. E incluso cuando estás reproduciendo un estribillo en contra de tu propia clase. O sea, la ideología es hacerte pensar en tu contra, pero hacerte actuar también. Votar también. ¿No? Y hablar en tu contra, sin que vos lo sepas. Sin que te des cuenta. ¿Y hay alguna manera de desconexión en esta era de hiperconectividad? ¿Es posible combatir eso un poco, las pantallas? Porque también Ajá. la lógica de algoritmo nos hace pensar de una manera binaria, amigo, enemigo, fanatismo, ¿no? Más con la política. Y también creo que nos saca un poco, nos resta la posibilidad de reflexión, de pensar, eh, de aburrirse también para que de ahí salga alguna idea creativa. El hecho de scrollear Ujú, constantemente, ujú, de estar con algo placentero, con ese estímulo que tiene que ser todo divertido ya, ujú, también nos imposibilita otra forma de por ahí no hacer nada, que no tiene ujú, nada mal ujú. en esta época donde se exige cada vez más productividad. Sí, sí. Sí, se exige productividad, pero sobre todo, como bien sugerías vos, no salirse de determinado circuito, que es el circuito, podemos decir, de la productividad, que incluye algunas otras estaciones, pero que están, bueno, demasiado digitadas. O sea, tenés que ir a laburar, después tenés el entretenimiento estupidizante, ¿no? No sé, las series, ¿no? Etcétera. eh, el consumo, entonces el shopping y después volver a descansar para levantarte mañana temprano, ¿no? Entonces esto que vos decías, ¿no?, que los filósofos también, Byung-Chul Han tiene un libro, o más de algunos,
sobre la importancia, ¿no?, del ocio, del aburrimiento, esto lo que vos señalabas, que era algo que ya planteaba mucho Walter Benjamin, eh, como condición para la creación, ¿no? Y, y bueno, y vos decías cómo zafar un poco de... una vez más, tengo que venderme mi negocio, que es el psicoanálisis. Lacan decía que el psicoanálisis es una práctica del despertar. Pero no del despertar en el sentido de que despertemos del sueño, ¿no?, y accedemos a, no sé, a la Matrix, ¿no? Despertamos, ¿no?, tomamos la pastilla roja o la azul y, ¿no?, tomando la ficción de la película. No es que se puede despertar a un más allá, ¿no?, a una verdad, que hay una afuera, ¿no?, Ujú. un más allá. Siempre los cuentos del más allá son para empobrecer el acá, ¿no? Una práctica del despertar en el sentido de despertar del sueño que estamos despiertos, podemos decir, ¿no? No despertar, un verdadero despertar. No, entender que estamos hechos de ficciones, sería. Que la verdad tiene estructura de ficción. Que no hay una verdad más allá de las ficciones que armamos. Que el mundo es un patio de prisión. ¿A dónde querés ir?, diría Charlie García, ¿no? Es acá, está toda la vista, ¿no? Tenés que inventar algo acá. Pero uno es lo que se inventa, más que lo que es, ¿no? El ser. Uno es lo que hace. Entonces somos seres de ficción. Y entonces un psicoanálisis es para despertar del sueño de que esa ficción en la que estás es lo real, ¿no? Y entender que vos puedes armar una ficción más interesante para vos y para tu vida. Bien, interesante para pensar. Vamos a un tema que va a ser, siempre va a trascender a la humanidad. Me imagino que en el consultorio también te deben hablar mucho del amor. ¿Por qué es Ah, difícil hoy estar con alguien? En esta era también de la hiperconectividad, que ujú, las citas no se concretan, que hay inseguridades, como si todo también tuviese que ser perfecto, como si tuviésemos que tener el control y la seguridad de un otro que nos excede. Digamos, ujú, implica mucho trabajo, mucho esfuerzo hoy ujú. relacionarse, vincularse con alguien Ah. sexoafectivamente. Y Lacan decía que el capitalismo va a contrapelo del amor, ¿no? Que todo discurso capitalista va a dejar de lado las cosas del amor, dice, dice Lacan. Y está muy bien porque el amor es al uno por uno, el amor es al nombre propio, el amor es llegarle al otro al detalle más particular, ¿no?, a conocer y hasta querer el detalle más particular del otro. Y, y el capital lo que exige, por el contrario, creo que exige la lógica de las empresas este, y del neoliberalismo sobre todo, que es el borramiento de las singularidades, ¿no? Es el igualismo, es el individualismo. El individualismo es opuesto a singularidad. Como si te tuviese que gustar alguien semejante a vos también. Bueno, eso de hablar, se promueve mucho el cuento de la semejanza, es decir, de poner al propio yo como modelo Ujú. del mundo. Viste que ahora incluso se habla de empatía, ¿no? Que es decir, ponerse yo en el lugar del otro, dejarlo al otro sin lugar sería, ¿no? Este, porque todos esos términos que provienen de Estados Unidos hay que confiarles, porque siempre bajo el brillo de ideales, ¿no?, muy seductores como la libertad, la autonomía, la independencia, todas cosas que parecen muy lindas, em, se promueve el triunfo del individualismo, que vos te ocupes de vos. Y el amor, viste, es cuando vos podés huir de tu individualidad, en tanto que la reconoces precaria. Porque hoy se promueve mucho que la gente se empodere. Y para más no hay que empoderarse, al contrario. Hay que poder vérsela con la propia fragilidad para avanzar hacia otro por la vía del amor. Y poder vérsela también con la fragilidad del otro, ¿no? Y entonces estamos promoviendo demasiado discursos, eslogan, frases, etcétera, que van en contra de la lógica del amor, que tiene que ver con un encuentro entre rotos, ¿no? No entre empoderados o entre gente fuerte, que es su propio jefe,
que tiene mucho amor propio. Hablaste del lenguaje, del poder también de los discursos, cómo estas frases nos interpelan y nos atraviesan. Y relacionado al amor y a la responsabilidad afectiva, al ghosting también, Ujú, una frase que se suele usar mucho es estoy en una o ujú, fingir demencia. ujú, ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué ujú. las repetimos sin... Ajá, y bueno, está buenísimo, pues mirá la serie que vos armaste. Vos dijiste ghosting, responsabilidad afectiva, fingir demencia, estar en una, ¿no? Las cuatro expresiones, a mí por lo general no me gustan las frases hechas, ¿viste? En general, porque a los psicoanalistas nos gusta siempre que se haga un esfuerzo por decir bien lo que a cada uno le hace mal, o incluso lo que nos hace bien también para que se afirme y cobre fuerza. Entonces no nos gustan cuando resolvemos fácilmente con frases hechas, nos sacamos de encima, ¿viste? A mí cuando me dicen estoy ¿en una qué? ¿No? Hacer un esfuerzo por decirme un poco más, ¿no? Así puedo conversar con vos, porque yo me... Porque eso también te imposibilita el derecho al reclamo, pero un reclamo sano, ¿no? Como que si fuese algo demandante. Cuando hay un vínculo, Claro, no puedes entrar. Cuando te dicen una frase así, tipo tapa de revista, no te dan lugar en la conversación. Te dan lugar si te digo, che, mirá, me pasa esto. Adrián, te cuento. Ah, mirá, qué interesante. Bueno, no sé, conversamos. No, pero ternura es, déjame a mí. Lacan decía, estoy en el goce del uno. Lacan decía, el deseo es del otro, el goce es del uno, ¿no? Este, es una época donde gozamos mucho del uno, ¿no? ujú, El pensamiento, ¿no? Pensamos mucho, ¿no? literal, El pensamiento es el goce del idiota, decía acá. Es sí. la masturbación, es el goce que queda a mano, ¿no? Entonces, estoy en una, no estoy en la unicidad del uno, ¿no? Es genial. Y fíjate que todas esas expresiones, en realidad lo que hacen es nombrar de una manera demasiado simpática algo bastante choto, ¿no? Ujú. Porque estoy en una, en definitiva, quiere decir, mira, estoy yo ocupado en lo mío, no tengo lugar para el otro, ¿no? Sería algo así, ¿no? Fingir demencia quiere decir, y me estoy desentendiendo de algún asunto que debería hacerme responsable, ¿no? Pero fingir demencia hasta parece el nombre de una banda punk, ¿viste? ¿No? O debe ser, ¿no? Después tenés responsabilidad afectiva, ghosting, ¿no? Darle un nombre inglés a algo que existió siempre, que cagarse en el otro, dejarlo plantado, sin dar explicaciones. Pero ahora tiene un nombre, ahora parece que sos en inglés, ¿no? Si, lo que hiciste fue borrarte, ¿no? Y te dan un título de The Ghost, bueno, no sé, qué sé yo. A mí me gusta que se haga un esfuerzo por nombrar, por renovar los nombres, por decirlos mejor, pero a veces esos Son, intentos, a veces salen por la culata. sí, o son medio vacíos, son huecos, Claro. no se problematiza, no se profundiza el Ujú. asunto de la cuestión. ¿Y cómo entra a jugar acá el amor propio? Y también por qué le otorgamos tanto peso al otro a veces. Y porque no nos queda más remedio que el otro. Freud decía, por ejemplo, no hablen de psicología social, porque parece que la otra es individual. Y la gente lo que hace cuando va a ver a un psicólogo es hablarle de sus otros. No va a hablar de mí, de yo, de mí, yo. Sí, también, pero hablar de qué te pasa con tus relaciones con nosotros. Uno decía, no hay una psicología social y una individual. Necesitamos del otro, porque nuestro yo es tan precario, ¿no? Es tan rudimentario, esto que llamamos yo, que no podemos ni vivir solos, ni aprender ni a caminar, ni a unificar nuestra imagen, ni a reconocernos en el espejo si no fuera a partir de la imagen de los otros, que el cuerpo se nos unifica. Es tan necesario el otro para la vida, para nuestras vidas, que cada uno librado de su propia individualidad no vale un sorete, no sirve para nada. Freud dice, el yo es precario, rudimentario, es una bolsa de fobia, de histeria, de obsesiones, no queda más remedio que avanzar hacia los otros por la vía del amor. Todos estos discursos que vos venís citando muy bien, que son ideología en estado puro, como decías vos al comienzo, y que te reparten
todos los canales, ¿viste? No solo apagás la televisión, pero sigue sonando hasta en las bocas de tus amigos suenan estos eslogans y estribillos de campaña de la ideología dominante, ¿no? Amate a vos mismo. Yo, pero con toda la gente linda que vino, que hay en el bar, ¿viste? No, amate a vos mismo. Al calabozo, ¿no? Este, y yo la cito siempre a la gran Alexandra Cohen, psicoanalista y escritora, que ella en su gran libro, y sin embargo el amor, dice, el amor propio es un ungüento, una crema que vos te pasás por toda la cuerpa y hace que el otro te resbale, ¿no? Que no te haga nada, que no te duela. Hay que pasarse crema entonces. Hay que pasarse mucho amor propio, sobre todo por el culo. Hay que llenarse Lupita de amor propio. ¿Y cuál crees que es el problema actual, contemporáneo del amor? Se pide mucho, se busca donde no se debe, se ignora donde sí se ofrece y alguien está disponible, se demanda donde ya se ha acabado, donde ya no te miran. Porque también con esta lógica, en las rupturas se cae también en buscar culpables, como si alguien tuviese que tener la responsabilidad porque algo ya no va más y cuesta asumir el desencuentro también. Ajá. Bueno, un montón de ideas interesantes desplegaste. Em, Está buena esta idea de que cuesta perder, ¿no? Y porque estamos en la era del triunfo del yo, Ujú. del yo-yo. Y el yo es un obstáculo para el amor, ¿no? El propio yo. El amor es estar abierto hacia el otro, ¿no? Hacia la otra edad, porque como decías vos al comienzo, el amor necesita de la otra edad, de la diferencia, no de la semejanza, porque el amor es invención. Y la invención no puede surgir a partir de la igualdad. No puede salir nada nuevo, ¿no? Entonces no es cierto que para amarnos tengamos que parecernos. El amor necesita del otro, de la otra edad, de la diferencia. Pero el triunfo del yo dice que el otro tiene que ser a imagen y semejanza de mí mismo, ¿no? Y que tiene que, por lo tanto, viste que ahora se dice mucho, no le hagas al otro lo que a vos no te gusta que te hagan. O sea, no puede existir más la diferencia. No puede existir más la posibilidad de que al otro le gusten cosas y a vos te gusten otras. ¿Y por qué crees que no se le da lugar al conflicto como que si tengamos que llegar a un punto en común? ¿No se puede discrepar y convivir? ¿Por qué es una imposibilidad para el encuentro que pensemos diferentes? Claro, exactamente, justamente. Eh, a mí me gusta siempre decir que no está tan mal que sea difícil ponerse de acuerdo, ¿viste? Como canta Charlie. Porque eh, o los babasónicos que dicen, yo sé que las piezas no encajarán jamás. Te aseguro que mal puestas pueden funcionar. Está bueno entender que encontrarse con el otro no es estar completamente en sintonía, como se dice ahora, pensar lo mismo. Ajá. Acuerdo viene de cordis, de corazón. ¿Viste? Ponerse de acuerdo, acordar, es que se encuentren los corazones, que se unan los corazones. No que a los dos nos guste irnos de vacaciones a Cariló. Claro. ¿Y, y cómo entra a jugar acá lo no dicho por ahí, ¿no? Que falte la comunicación, que se haga síntoma. A mí me gusta citar mucho a Gabo Ferro, Ujú. que dice que las cosas que no se dicen se hacen flores en un pantano. Ah, mirá, qué bueno, qué ¿Es bueno. más importante a veces lo no dicho que lo dicho? Es un tema muy interesante. Se me ocurren varias cosas que decirte, porque por un lado, sí, Oscar Mazota subrayaba, el gran psicoanalista argentino, decía, sí, estamos enfermos de lo que se hablaba en casa, en nuestra casa familiar, pero también estamos enfermos de lo que no se hablaba en casa. Ujú. Eh, Estamos enfermos de lo que no decimos. Freud decía que en un análisis, quien viene paga, no por las palabras que dice, paga por las que no dice.
Por eso se paga en un análisis, por las palabras que no dice. Porque el día que las diga, donde las tiene que decir, a quien se las tenga que decir, no va a necesitar poner esa guita acá. Él está pagando por lo que no dice. Entonces, me gusta plantearlo en esos términos. Pero esto tampoco quiere decir que haya que tener una compulsión verborrágica de poner en palabras los pensamientos sin pasarlos por el filtro del amor, de la amistad, del timing, del otro, de los contextos de interlocución, etcétera, ¿no? A veces se habla mucho para no decir, justamente. A veces es un rasgo típicamente obsesivo, ¿no? O rellenar todo el espacio de la palabra para no dejar que una palabra verdadera sea dicha, a veces con un silencio. Como si el silencio no comunicara también. Claro, entonces, no se trata del consejo psicológico, hay que expresarse, ay, qué rico este mate, ¿no? Es que el sabor yerbateril. No es una invitación a rellenar el silencio, a perturbar el silencio, como es un aforismo, como es un proverbio, perdón, oriental. Si no vas a mejorar el silencio, con eso vas a decir, soy no more. A veces menos es más. Sí. Eh, y en cuanto a los duelos, los procesos pueden ser de muertes o de rupturas, ¿tienen que ser incómodos para sanar? ¿Hay que primero aceptarlos, reconocerlos? ¿Cómo es también esa etapa? Se ha hecho mucha bulla con lo de las etapas del duelo, las fases. A mí cuando empiezan a poner tantas instancias, tantos pasos, me suena a burocracia. Eh, no me burocraticen el duelo. No hay fórmula, no hay receta, cada uno lo transita como puede. No es que tengan que ser incómodos. Eh, lo que me parece es importante entender es que en los duelos uno no solo pierde a la persona amada, ya sea por una muerte en sentido biológico o una muerte en otro sentido, ¿no? Es una separación, etcétera. Lo doloroso es que no solo se pierde a la persona amada, se pierde también ese amor había inventado en vos y que era mejor para vos y mejor que vos mismo, probablemente, porque el amor nos mejora. Uno no solo pierde a la persona amada, sino que pierde a otra cosa que ese amor había inventado. La singularidad que teníamos con un otro. Sí, sí. O incluso ese otro que vos eras en esa relación y que era mejor y más verdadero que vos mismo. Porque eso lo dicen los Babasónicos en una canción. Dicen, el amor miente para decir una verdad mayor. El amor es un engaño, ¿viste? Porque uno cuando vamos a engaña cree que la persona amada es la más hermosa del mundo. Y no es cierto. Después cuando te separás a veces decís, uff, mira, te cruzas. ¿En dónde estaba? Claro, ¿viste? Cuando se termina el hechizo, el engaño, el amor, y ves con otros ojos. Eh, y, y no está mal que sea así, es que es un engaño. Viste, te crees que tu perrito es el más lindo del mundo, porque lo amás. El amor hace, saca belleza de un esparpajo humano, como quien te habla. Nos embellece el amor, nos mejora. Entonces cuando se termina un amor, se termina también ese ser mejorado en que el amor te había convertido. Y ahora, mirá lo que sos. ¿Y por qué crees que también se suele caer en la victimización? ¿Cómo se trabaja esto de victimizarse constantemente? Porque a veces vemos la parte del vaso vacía y no la llena, cuando inclusive la llena puede ser mayor en la totalidad. ¿Hay una cuestión ahí de ver por ahí lo negativo? ¿Te pasa en el consultorio? Sí, más que ver lo negativo, victimizarse es una operación. Porque entonces a los psicoanalistas, sobre todo a los lacanianos, nos gusta mucho intentar no perdernos en el eclipse de los enunciados, ¿no? que por encandilan, ¿no? No perderse de la enunciación.
Ujú. del acto de enunciación, del que se diga, decía Lacan. Lacan decía que se diga queda olvidado tras lo que se dice en lo que se escucha. Es decir, el acto que se diga queda olvidado tras lo que se dice, el contenido en lo que se escucha. Te quedas con el contenido, ¿no? Y te perdés de vista la operación lenguajera que esa persona está montando. Porque uno cuando habla hace cosas con lo que dice. Por eso somos seres políticos, ¿no? Este Caran lo sabe bien, ¿no? Entonces, uno cuando toma la palabra, todo cuando alguien se victimiza, no es tanto que vea las cosas negativas. Es una operación la victimización. Y siempre es una operación para ejercer el poder. Hay un personaje de Capusotto, Hay muchos. Uno es el confort del el idiota, confort de idiota. ¿no? Ay, no sé batir el café, como te dije yo cuando llegué. No sé batir el café, Adrián, por favor, ¿no? Y te pedí por favor que me prepares uno que tan amablemente hiciste y estoy terminando. Bueno, sí, Perdón, no, pero esto, el que se victimiza. Una víctima no se victimiza nunca. Una víctima disimula su condición. Trata para sufrirla menos, ¿no? Como, no sé, como, por dar un ejemplo conocido del cine, La vida es bella, ¿no? La víctima trata de ponerle un poco de, ¿no? Eh, el que se victimiza no es por su condición de víctima. Poner que una víctima no puede hacerlo, pero no es por su condición de víctima si lo hace. Vos pensás que siempre el mal se hace desde el discurso de la victimización, o casualidad. Pensé en cualquier déspota de la historia, cualquier genocida. Yo no sí. los voy a nombrar, pero el de los años 30 en Alemania tenía un discurso autovictimizante, ¿no? En nombre de, o de la religión, o de Sí, la Biblia, ya es algo que... sí, le decía, pobres alemanes que trabajan de sol a sol y no consiguen salir de la pobreza, ¿saben por qué? Porque hay un demonio que se está llevando todo el oro, que son los judíos. ¡Ah! Acá los militares supuestamente vinieron a salvarnos del demonio rojo, ¿no? Que venían a defendernos, ¿no? Y ahora también el actual jefe de Estado también tiene un discurso. Siempre la victimización es una licencia para ejercer el sadismo. El poder, Como sí, soy necesario. una pobre víctima, Freud tiene un texto donde trabaja ese asunto de una manera muy interesante, que se llama Los de excepción. Los de excepción. Lo digo así porque si no parece fuera los de excepción. Y también sería una linda manera de titularlos. Los de excepción. Ahí vienen los de excepción. Porque Freud dice, el texto se llama Algunos tipos de carácter dilucidado a través de la labor psicoanalítica. Y trabaja tres ejemplos. Los que fracasan en triunfar, los que delinquen por sentimiento de culpabilidad y los de excepción. Los de excepción, dice Freud, gente que se autopercibe perjudicada por la naturaleza. Ujú. No sé, porque nació con una malformación congénita, ponele. O el petizo, ponele, ¿no? Bancate ese defecto, Yo que diría soy Charlie. petizo, claro. Bancate ese defecto. No seas sádico, sería, ¿no? Porque Freud, eso después lo sugiere, lo dice Paul Laurent Azun en un libro que se llama El perjuicio y el ideal, ¿no? Donde sugiere que a veces eh, el petizo puede ser medio resentido, por dar un ejemplo. Freud lo que dice es el tipo se considera excepcional, porque la naturaleza me perjudicó, la Ujú. vida me debe. Y entonces ando por la vida con una cara. Para las arrugas te conviene cambiar esa cara fea, dice la canción del perro serrano. No andes por la vida protestando como si la vida te debiera. Emociones negativas se llama la canción del perro serrano. Hermosa. Y mencionaste al jefe de Estado. Estamos en un mundo global cada vez más individualista, donde hay una pedagogía de la crueldad exacerbada. ¿Cómo se combate eso? Donde se pide más productividad, también donde tenemos menos tiempo, donde el capitalismo, como decís vos, borra las singularidades.
¿Va por la rebeldía en algún punto? ¿Va por encontrarnos en la calle? Volver a estos encuentros con un espíritu de lucha, de reivindicar lo colectivo, porque parece que viviésemos todos atomizados. Ajá, sí, sí. Si supiera, Adrián, si tuviera Si yo, tuviese la respuesta, si ¿no? tuviera yo la respuesta para esta pregunta, qué felices que seríamos. Eh, Creo que de todas esas maneras que vos nombraste, sin duda. Sí, sí, claro, cuando vas a marchar, viste, el otro día, recientemente, en el Día de la Memoria, cuando estás ahí en la plaza y ya, la pucha, seguimos siendo un montón, y uno se ilusiona cuando en la calle, en el encuentro con lo colectivo, como te ilusiona también en una choripaneada, en un encuentro o en un ritual amoroso entre amigos, es decir, en la resistencia, en las calles, y también cuando, bueno, decir, bueno, podemos todavía. Un último secuestro no, el de tu estado de ánimo no. Todavía tenemos esto, ¿no? Mientras tengamos esto, algo, si nos organizamos y nos ponemos a trabajar, capaz que estamos cerca de la revolución. Pero bueno, lo importante es mantener vivo ese sueño porque si no, ¿cómo te levantás? Pero no tengo la receta, Adrián. Estoy de acuerdo en todas las cosas que vos proponés, las hago y, y doy pelea como puedo. Los últimos 5 minutos, no quería dejar de preguntarte también por la astrología. ¿Se puede hablar de astrología y psicoanálisis en algún punto? ¿Se puede No, compatibilizar? ¿Cierre de ciclos? Algo por... son incompatibles. Las dos son hermanas en un punto, diría yo, porque ambas consideran que uno no es dueño de sí mismo, Ajá. ¿no? Que estamos gobernados por determinismos que nos trascienden. El tema es que el psicoanálisis, esos determinismos y esos condicionamientos que nos limitan y que empobrecen nuestra vida amorosa fundamentalmente, pero también nuestra relación al deseo, al trabajo, a la búsqueda de satisfacción, a las maneras de gozar. Estamos gobernados por una multiplicidad de determinismos que ni conocemos, o que podemos conocer, pero que no hay nada que hacer con ellos, porque la historia no se puede modificar, etc. El psicoanálisis busca esos determinismos, o mejor dicho, encuentra esos determinismos en el inconsciente. Ujú. Y la astrología, el otro lado. Entonces son discursos incompatibles, ¿no? Casi ni tienen mucho que conversar, me parece. ¿No? No porque, desde luego que converso con un astrólogo, me interesa y mucho, cuando tengo con una astróloga la oportunidad de conversar con alguno, me interesa y pregunto, además siempre ando ávido de aprender cosas. Pero digo, vos me decías si pueden convivir y no sé, me parece que son hermanas, pero hermanas que cada una tomó rumbos, que encontró las respuestas y las preguntas también en uno en los planetas y el otro en los dichos de las personas. Las últimas. Temas, patologías más comunes del consultorio. ¿Con qué te encontrás hoy en día? Y a nosotros no nos gusta mucho ponerle mucho rótulo, mucha clasificación, ni nos gusta mucho hablar de patología. Viste que Freud hablaba de la psicopatología en la vida cotidiana. Freud fue por la vía de plantear que estamos todos locos. Por eso Freud quiso irrumpir en la historia con su libro de los sueños. Porque Freud quería convencernos de que lo que él venía a decirnos no era para los locos. Y lo que él venía a vendernos Ujú. no era para atender locos. Por eso Freud dice, arranquemos por los sueños. Porque todos soñamos. Entonces, no van a decir que lo mío es cosa de locos, ¿no? Porque todos soñamos. Un fenómeno patológico en los normales, ¿no? A Freud le interesa cruzar la patología en la normalidad, de construir esa división tranquilizadora. Después no le fue bien a Freud con la interpretación de los sueños, la pegó con la psicopatología en la vida cotidiana, fue por más todavía. Dijo, no, pará, no la pegué con los sueños, vamos con los chistes, con los lapsus, con los equívocos, con los tropiezos. Bueno, también saca paralelamente el libro del chiste y su relación con el inconsciente.
Freud quería demostrar que el inconsciente y el psicoanálisis no eran para locos, o en todo caso, que estamos todos locos. Entonces, las patologías, y para nosotros son siempre más o menos las mismas, ¿no? En términos de poder discriminar una psicosis y una neurosis, digamos, eso es importante, poder en un consultorio entender si quien viene a verte está de uno o de otro lado. Después, ponerle más subdivisiones y categorías, a veces es más lo que te extravía que lo que te orienta en un tratamiento. Cuando vos estás metido en el caso y estás conversando de verdad con el analizante, pues no importa tanto si vos tenés presente si es obsesivo, si es histérico, porque además se presenta tú una sintomatología entremezclada. Y No le es damos que, mucha importancia a la literalidad también. Nos encasillamos. sí, exactamente. Después, esos diagnósticos tienen el efecto Google, el efecto contraproducente, de que producen después que uno se encasilla, como bien decís, se identifica, googlea cuáles son los síntomas de un obsesivo, entonces empieza a comportarse como tal para, ¿no? Como hacen muchos hipocondríacos también buscando sintomatología de otro orden, ¿no? Entonces empiezan a fantasear que tiene un tumor en la cabeza porque le duele un poco una tensión cervical, ¿viste? Entonces, a veces es más para volverse loco que para orientarse realmente en la conversación verdadera. Bueno, pero ¿qué le pasa a las personas? Y le pasa que si estamos viendo los efectos del triunfo del yo-yo, los triunfos del individualismo. Entonces, la gente anda triste, anda deprimida. A mí no me gusta decir deprimido porque es un nombre que justamente lo que vino a hacer es mandar a la gente a la farmacia. Porque Ujú. la depresión es una patología y que la tratan en los laboratorios, la inventaron de hecho los laboratorios en la revolución farmacéutica en los años 50 del siglo pasado. Es una enfermedad muy nueva, la depresión. Antes no existía como tal, no se llamaba así. Ujú. ¿Y cómo se nombran los dolores? Es determinante para qué tratamiento se les da. Y se habla mucho de patologías actuales, ¿viste? Depresión, ansiedad. Son todos nombres de la soledad. Ataques de pánico. ¿No? Son todos nombres de experiencias profundamente solitarias. Porque así como la alegría es siempre colectiva, la tristeza, la ansiedad, el pánico. El pánico, decía Freud, es cuando se desarma la masa, ¿no? Cuando vos porque el dios Pan era un dios griego que por las noches arrasaba con el orden simbólico, con el pacto simbólico y dejaba a cada uno librado su propia individualidad. Ujú. Es el triunfo del discurso de la libertad, ¿no? El pánico. ¿No? Freud decía, él dice en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, ¿por qué se desmembra la masa? Cuando no hay una causa que nos una, cuando cada uno está librado de su individualidad. Cada uno en realidad estaba por su lado, ¿no? Entonces, ante la más mínima cosita aparece el pánico. Se revela que no había una causa realmente colectiva que esté primera que los nombres propios a través de la cual estamos. Y la última, relacionada, ¿para qué sirve el psicoanálisis? ¿No? También una pregunta muy amplia, por ahí es muy particular de cada uno, pero quisiera consultarte a vos porque Sartre dice, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros, Ujú. y a mí me gusta reversionarla a somos lo que hacemos con los que nos pasa, pero también con la caja de herramientas que tenemos. Y ahí juega mucho también, bueno, no solamente el psicoanálisis, hay otros tipos de terapias, nuestro entorno, nuestros vínculos. Pero, ¿cuál tiene que ser la función del psicoanálisis? A mí me gusta la frase de Sartre. De hecho, pienso que podría haber sido de Freud o de Lacan incluso. Porque, porque pone el acento en la acción y en la ficción. Ujú. Porque si dice somos lo que hacemos, somos la ficción que armamos. La ficción, quiero decir, ficción no quiere decir mentira, quiere decir un entramado simbólico, ¿no? Que aloja a otros, ¿no? Por supuesto que te articula a otros. Entonces, yo diría que un psicoanálisis es para despertar del sueño de que uno está despierto. Es decir, para que alguien deje de creer que las cosas necesariamente son como yo creo que son, o como yo hago que sean, ¿no? Haciendo las cosas que hago y comportándome como hago y hablando como hablo. Para que alguien despierte del sueño de que la realidad que él vive es algo ajeno que él padece. Para que él entienda que esa realidad es su realidad
y que él tiene una participación activa ahí. Y que así como está creando eso que crea, puede ponerse a crear algo mucho mejor, más interesante para su vida, ¿no? Entonces despertar del sueño de la realidad, ¿no? El sueño, dice Lacan, es más real que la realidad, porque nos revela un real del deseo de que las cosas, mirá qué distintas pueden ser, ¿no? Y entonces, un psicoanálisis para que él se anime a reinventarse, ¿no? A entender que uno es lo que hace, ¿no? Con lo que hicieron de uno o con lo que le pasa, como bien decís vos. También me gusta tu versión. Pero uno es lo que hace, para que uno deje de creer que uno es lo que es. Estamos enfermos de un delirio de identidad, dice Lacan. Nos creemos que somos alguien. Y por lo tanto nos creemos y nos creemos en lugar de ponernos a crear. Un poco esto también como ser y estar, ¿no? También, a veces. Sí, sí, Por sí. ahí estar y no ser constantemente. Sí, sí. Hacer. Y hacer. Sí, más que ser o estar. Hacer una invitación a la acción. Al psicoanálisis le interesa el porvenir. Ese cuento de que el pasado, eso a los neuróticos les interesa el pasado. Ay, cuando yo era chico, la casita de mis viejos, ¿no? Estos psicoanalistas nos interesa. Sí, nos interesa el pasado en la medida en que a esa persona se le presenta como un obstáculo para inventarse, porque uno está atrapado en la repetición, ¿no? Y poder pasar a la acción, a la invención, pasar también al amor en tanto tal, porque el amor es acto, es invención. Si el amor queda reducido a la repetición, no es amor. Es gozar, es parecido al amor, pero más barato. Javier, ¿dónde te pueden escuchar? ¿Dónde te pueden ver? Tenés una charla, ¿no? ¿Por qué Freud era peronista? Ah, mirá, bueno, te agradezco. Sí, estoy haciendo una charla que se llama así, ¿por qué Freud era peronista? Y la vamos a hacer ahora en Capital, ¿en qué tren va a ser la próxima? En el barrio chino, en Belgrano, el viernes 4 de abril. El viernes 5 la vamos a hacer en Quilmes. Y el domingo 6 en Ituzaingó, en Moody's Club. En Quilmes va a ser en el Teatro Municipal de Quilmes. Ella es con entrada gratis, es un teatro grande, lindo. Va a estar también la turca Mazú, Mariana Mazú, una gran cantora de tango y amiga que nos va a acompañar, va a amenizar un poco la velada. Y también me pueden escuchar en Spotify, en el consultorio del doctor Chinaski, es un podcast que tengo hace tiempo y que tiene 100 capítulos, 99 en realidad. Y ahora tengo un podcast nuevo, porque tengo un programa de streaming nuevo con los bardos, que lo hacemos los martes a las 9 de la noche en el canal de Habitare. Así lo buscan en YouTube. Mañana, martes, a las 9 de la noche, lo hacemos en vivo, con público. Si no, lo hacemos en un estudio. Y hay música también. Y claro, es palabras y música. Es un poco como el show que hago con los bardos. Y mañana pueden ver en vivo ahí por YouTube. La gente que está en Rosario nos puede contactar por privado y pueden venir. Hay unos lugares bastante limitados, pero va a haber público ahí en el auditorio de Habitare. Y que creo que me dijeron que no cuente al aire, para que no se llene tanto de gente. Y eso después lo pueden escuchar en Spotify. O en mi canal de YouTube también. El programa que hacemos que es Bardo en el aire. Muy bien. Javier Pérez, más conocido como Dr. Chinaski, muchas gracias por la charla. Fue un placer y por la visita a los estudios de Realpolitik Televisión. Gracias a vos, Adrián. Muchas gracias.